Mi nombre es Leonardo Gómez, acompañado de Manuel Cantú, para presentarles Conversando en el Camino. Y hoy pues invitamos a toda nuestra audiencia, estimados hermanos y amigos, a que se unan con nosotros en esta conversación. Así que bienvenidos formalmente a Conversando en el Camino podcast. Hoy hemos presentado en nuestro espacio Buenas Nuevas de Verdad y Salvación el tema de la iglesia. Hablamos de la iglesia. Eh, Me pareció bueno conversar sobre el concepto que muchas veces menciono o que casi siempre menciono en mis exposiciones, y se trata del tema de la religión institucionalizada. Así que hemos puesto en el título de este video la religión institucionalizada, y sobre eso vamos a hablar entonces en este conversatorio. Vamos a explicar un poquito de qué se trata el tema, o de qué hablamos cuando hablamos de religión institucionalizada, Manuel. Antes vamos a ver si puedo compartir aquí en la pantalla. Vamos a comenzar por conceptualizar la palabra religión. También en varias ocasiones he dicho que hay una mala concepción hoy día, porque quizás se ha tergiversado el concepto de la palabra religión como tal, y desde la misma religión tradicional del cristianismo se ha eh, utilizado la palabra religión para exponerla como algo negativo. Y bueno, en Raíces Hebreas también he notado que como venimos de allá de las congregaciones cristianas, entonces traemos ese mismo pensamiento, y comúnmente me imagino que tú has escuchado esa frase de que no es religión, yo no tengo religión, yo tengo una relación. ¿Has escuchado esa expresión? No, Sí, yo no tengo ninguna religión, yo lo que tengo es una relación con Dios. Entonces, sí. bueno, vamos a comenzar por conceptualizar. ¿Qué es o qué significa la palabra religión? Entonces, yo tengo por aquí una página web para compartir. Vamos a ver la etimología de religión. Etimología de la palabra religión. Esto es un diccionario de dudas. Ustedes, la internet es una gran herramienta para conseguir información. Así que aquí tenemos en pantalla, estimados hermanos y amigos, presten mucha atención a qué significa la palabra religión y si estamos teniendo un concepto correcto de lo que eso significa, aunque ya lamentablemente en el uso se ha tergiversado ese concepto, ¿no? Entonces, la palabra religión, dice acá este diccionario de dudas, la palabra religión proviene del latín religio, religionis. Sin embargo, su etimología, origen y significado es objeto de polémica. Es decir, con el tiempo se ha hecho una polémica en cuanto a el origen y el significado de esta palabra. Una, una de las teorías afirma que este vocablo se forma a partir del prefijo intensivo latino, o sea, del latín re, y el verbo ligare, que vendría a significar ligar, amarrar o atar. Fíjate esto, ¿no? La primera acepción de esta palabra es su significado: ligar, amarrar o atar. Así pues, la palabra religión vendría a referirse al fuerte vínculo o unión que se genera entre Dios o los dioses, para los que son politeístas, y las personas. ¿Estás escuchando eso, Manuel? ¿Me están escuchando, estimados hermanos y amigos? El Sí, primer sí, sí. concepto de la palabra religión significa unir, ligar, atar, amarrar, ¿ah?, a la persona con su Dios. Entonces, es una fuerte unión o un fuerte vínculo que se genera entre Dios o los dioses de la persona gracias a las creencias. Es decir, llevándolo a nuestro modo de entender la fe, religión desde esta perspectiva significa el vínculo o la relación fuerte, la unión fuerte por la fe, que son nuestras creencias,
en ese Elohim vivo Yahweh. ¿Entiendes? Entonces, decir que yo no tengo religión, yo tengo relación, no tiene sentido, porque la palabra religión en su etimología correcta significa un vínculo, una relación fuerte entre la persona y su Dios. Ahora, otra teoría sobre esta palabra indica que el término religión deriva del verbo latino relegere, que significa tratar con cuidado, lo cual vendría a evocar el sentimiento de temor, cuidado y observancia de la propia conducta que Dios suscita a los creyentes. Entonces, fíjate, las dos acepciones de la palabra en la teoría de la etimología de la palabra, la primera nos dice que es un vínculo fuerte, lo cual no es otra cosa que una relación. Y la segunda nos dice que es el temor, que está totalmente de acuerdo con la escritura, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Por lo tanto, si unimos los dos conceptos, la religión es el vínculo fuerte de unión de la persona con Dios, que le produce un sentimiento reverente de cuidado de su propia conducta, en el caso nuestro, para no cometer pecado delante del Altísimo. Entonces dime tú si eso no es una relación, Manuel, una relación, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas? Ahora viéndolo desde este punto de vista, cuando rechazamos, yo he escuchado inclusive en los grupos de raíces hebreas, en las asambleas he escuchado hermanos decir eso, de que no, nosotros no tenemos una religión. Cuando la Sí, escritura inclusive dice por allá, uno de los escritos apostólicos, que la religión verdadera es el, ¿cómo se dice? El temor a Yahweh y el hacer misericordia a tu prójimo, básicamente los dos principales mandamientos de la Torah. Ahora, ¿qué me dices tú? sí, gracias, More. Bueno, pues no había yo visto esta definición, muy buena práctica para realizarlo más adelante, buscar las definiciones. Es muy interesante lo que menciona, y sí, la verdad, ya me han tocado escuchar hermanos que dicen también, no, es que no es una religión, es una relación. Es más que nada esa frase es la que utilizan mucho, una relación con Cristo, dicen. Y pero bueno, es parte del desconocimiento, ¿no? Porque sí al tener uno una relación con su Dios, que uno considere, porque no es necesariamente el mismo. Mucha gente cree en otras cosas y tienen como su Dios a otras deidades, ¿no? Y eso es precisamente a lo que se llama la religión. Muy bueno la definición y te abre el panorama. Es importante conocerlo. Sí, entonces aquí en la siguiente parte vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Dice aquí este párrafo, como sea, o sea, cualquiera de las dos acepciones, como sea. Lo cierto es que la palabra religión en español hoy en día se refiere al conjunto de creencias, prácticas rituales, dogmas y normas morales que están relacionados con Dios o con que cada cultura tiene, tiene de la divinidad. Ahora fíjate, en este párrafo podemos ver que con el tiempo, lo que ha pasado hasta la actualidad es que se ha tergiversado el significado etimológico de la palabra religión y se ha hecho una tradición, ¿verdad? Que es lo que nosotros ahora llamamos, y por ahí vamos a partir con la conversación, la religión institucionalizada, porque ya estamos hablando de dogmas, rituales, normas, y eso es lo que ha hecho que hoy se tenga un concepto negativo de la palabra religión. Entonces, no es culpa del significado de la palabra en sí mismo, en su etimología, en su origen, en su esencia. El problema es que en la práctica el hombre ha hecho del concepto de religión una institución, unos dogmas, unos rituales, unos estatutos
que ha encerrado entonces y ha dado pie a que, bueno, hoy existan tantas religiones y tantas doctrinas y tantos dogmas y tantos rituales, tantas creencias distintas. Entonces, quería compartir esto para que de ahí diéramos pie a por qué nosotros hablamos de religión institucionalizada. Porque nosotros hablamos entonces de la diferencia entre lo que es la devoción, lo que es la relación, esa relación personal de adoración al Padre y lo que significa entonces los grupos religiosos. Ahora, ¿tú logras entender un poco, Manuel, la diferencia que existe entre una cosa y otra a estas alturas, pues, en tu trayectoria, en tu experiencia, en el caminar, en el andar, en el camino de la fe bíblica, eh, ¿qué has logrado discernir de lo que eh, estamos presentando ahora mismo en este tema? La diferencia entre la religión institucionalizada y lo que realmente es esa relación con el Creador. Sí, bueno, ya después, como dice usted, después de años de estar viendo estos temas, de estudiarlos y de enfrentarlos a las escrituras, ¿verdad? Todo eso es llevarlo a la escritura y ver qué es lo que está pasando. Bueno, te das cuenta, yo me he dado cuenta que sí, en la religión institucionalizada que nosotros llamamos así, se tiene un concepto muy diferente y ellos incluso, yo lo veo de esta manera. El detalle está en que cuando estás ahí, estás involucrado, estás adentro viendo las cosas que se hacen, se practican ahí, tú estás convencido y no lo ves al revés. O sea, yo así lo entiendo. Ellos, o cuando uno estuvo ahí, yo también lo veía así. Yo decía, por ejemplo, a los que hablan de la Torá, a los que hablan de la ley, que nosotros, o esa gente más bien, era la religiosa, ¿no? En este caso ahora a nosotros nos ven como los religiosos porque queremos guardar los mandamientos y entonces es diferente, pero ellos sí tienen, sí hay una diferencia muy marcada. El detalle es que es complicado explicarlo así rápido, pero sí me he dado cuenta, sí lo percibí desde que empecé a entender estas cosas. Lo que yo sí siento es que tienes que verlo, como quien dice, con otra perspectiva, alejarte un poquito y poder apreciar lo que está pasando en realidad en una, digamos, congregación cristiana, por decir algo, o de otra religión, y lo que pasa cuando realmente lo comparas con las escrituras. Sí, bueno, fíjate, Manuel, en mi experiencia particular, yo desde niño comencé a tener esa inclinación a- hacia la deidad, ¿verdad? Lo que la gente llama Dios, ya que, bueno, estudié desde segundo grado de primaria hasta sexto grado en una escuela católica y era parte de la educación de la escuela católica ir a misa y el catecismo y esas cosas. Entonces, bueno, yo fui sobre todo me gustaba ir a la misa por las canciones. Me gustaba mucho cantar. Nos daban una hoja con todas las canciones para cantar en la misa. Y ahí comencé yo en mi casa agarraba mi hojita que me daban en la escuela y empezaba a cantar las canciones. Recuerdo muchas canciones todavía de la iglesia católica, ¿no? Que por cierto, algunas son la misma cosa de la iglesia evangélica y los hermanos evangélicos no se dan cuenta que es la misma cosa, es la misma casa. Y por eso es que los llaman los hermanos separados. Los católicos llaman a los evangélicos los hermanos separados. Entonces, bueno, resulta que en mi caso, yo comienzo luego ya en la preadolescencia y la adolescencia a escuchar el mensaje evangélico, los predicadores pues evangélicos, que predican en las calles, que predicaban en las camionetas, en los carros. ¿Cómo llaman ustedes a las unidades de transporte público allá en México? Los buses, no sé, El camión, en el camión. Bueno, entonces aquí por todas partes habían predicadores hablando del evangelio, del mensaje del evangelio evangélico,
Digo del evangelio evangélico porque al principio uno pensaba que eso era el evangelio. Y esa es una versión del evangelio de acuerdo a la iglesia evangélica. Entonces, bueno, con esto que te quiero decir, que ya la sociedad misma está adoctrinada, acostumbrada, se ha hecho tradición del entendimiento cultural del tema religioso. Entonces, no se puede ver el concepto de la fe desligado del concepto de la institución religiosa. Y por eso es que yo hago tanto énfasis como en el tema que presenté hoy de si existe una iglesia verdadera, porque esa distorsión del concepto de la religión es lo que ha hecho que, bueno, la persona crea que sin pertenecer a una iglesia, a un grupo religioso, no está en una relación con el Creador o con Dios, como dice la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona escucha al predicador, por eso yo en el mensaje de hoy decía, analicemos si el mensaje que predicamos realmente es un mensaje bibliocéntrico, porque incluso la iglesia dice que el mensaje tiene que ser cristocéntrico, dicen las iglesias cristianas. Entonces, realmente yo considero que debe ser bibliocéntrico o biblocéntrico. Debe estar centrado en la Biblia. Y lógicamente que el Mesías o Cristo es el personaje central de las Escrituras en cuanto al tema de la salvación. Pero no es el personaje principal de la Escritura, porque hay un personaje principal, autor de todo, creador de todo, padre de el Mesías que vino a cumplir la obra redentora. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos tan habituados a eso que escuchamos al predicador, nos hablan de la Biblia, pero nos envían como cordero al matadero a los grupos religiosos, a la institución religiosa. Entonces la gente termina uniéndose a un grupo religioso de cualquier denominación que usa la Biblia, por ejemplo, para hablar en este campo de los que usamos la Biblia, de los que tenemos fe bíblica. Y allí es donde viene el problema del sectarismo, de las denominaciones, de que yo soy de la iglesia tal, de la denominación tal, y entonces ahí para ustedes contar que vienen todas esas denominaciones del protestantismo, de lo que tiene que ver con el catolicismo, de lo que tiene que ver con la iglesia ortodoxa rusa, todo lo que tiene que ver con esa gama de denominaciones de la religión institucionalizada dentro del cristianismo y también fuera del cristianismo, lo que es el judaísmo, porque esta religión institucionalizada del cristianismo se le conoce como judeocristiana. ¿Sí? Entonces hay una cosa que implica el judaísmo y el cristianismo que tiene que ver con eso del concepto de la religión institucionalizada. No sé si me doy a entender, me capta más o menos la idea, Manuel, de lo que trato de decir, de que no hay discernimiento, la gente no se da cuenta de la diferencia entre la escritura y la divinidad, la relación con el ser divino, con el creador, si no es a través de la religión institucionalizada o de la institución religiosa, la iglesia, las iglesias, los grupos. Tú me captas más o menos lo que trato de decir. Sí, claro, más que nada es eso, por ejemplo, para ellos no es concebible que tú o yo, por ejemplo, en mi caso, diga, yo creo en el Mesías, pero no me congrego en ninguna iglesia cristiana. Para ellos no, estás mal, tienes que congregarte. Y para ellos es muy difícil, no lo entienden. Me ha tocado explicárselo a algunas personas y terminamos mejor, ¿sabes qué? Ya no hablamos del tema porque se empiezan a molestar porque yo les digo, mira, a lo mejor tú no me entiendes, pero no me vas a convencer de volver a la religión, de volver
a la religión, ¿verdad? A la iglesia, a ese tipo de congregaciones, digamos, porque no, yo para mí no lo necesito. Yo siento que yo tengo una relación con el Padre diferente a la que tú tienes, ¿no? Tú lo entiendes de esa manera y adelante, pero también respétame a mí, ¿no? Y ese es el detalle que a veces los hermanitos no entienden el por qué y usan siempre el mismo verso, no lo tengo ahorita a la mano, pero en donde dice, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Siempre me dicen el mismo verso y parece que es el único que tienen para hablar de ese tema. Y yo lo que pasa es que, bueno, yo no lo veo de esa manera, ¿no? Para mí, mi congregación es mi esposa, mis hijos, y yo lo entiendo así, pero ellos lo ven mal. Ellos me dicen, no, es que estás mal, tú tienes que congregarte en una iglesia. Entonces, ahí, eso sí es lo que entiendo yo que usted está explicando ahorita. Claro, fíjate, es que ciertamente romper ese patrón que ya por siglos se ha construido, así como ese muro que se ve ahí en la imagen que tenemos en pantalla, un muro construido de siglos que cuesta derribar en el pensamiento, está ese muro, cuesta derribarlo para que la persona pueda entender, pero fíjate el contrasentido de las cosas, hermano, y quienes nos escuchan. Eh, Fíjate el contrasentido. Dicen, yo no tengo religión, yo tengo una relación. Pero vamos a evaluar eso. Si entienden lo que estás diciendo, tú estás diciendo que no tienes religión, sino una relación, pero ¿cómo es tu dinámica en el campo de la fe? No puedes vivir fuera de un grupo religioso. No percibes, no puedes comprender la fe si no es siendo parte de un grupo religioso, de una iglesia, de una asamblea, de una congregación, de un ministerio, lo que sea. O sea, no puedes, dices que tienes una relación, pero no la experimentas si no es a través de un grupo religioso. Y lo que decíamos en un principio, lo que da pie a la religión institucionalizada es que cuando tú vienes supuestamente a ejercer esa relación con la divinidad, ¿verdad? Para no decir Dios, con la divinidad, con el creador, entonces tú te sometes a una estructura organizada por el hombre. Y eso parecía que es que no nos damos cuenta, que son los hombres que organizan una institución donde hay una cabeza, donde hay una especie de pirámide, donde hay un grupo de personas que están colocados como los cabecillas del grupo religioso y te someten a una cantidad de estatutos, normas, doctrinas y cosas que en su mayoría son asuntos establecidos por los hombres que utilizamos Sí, la Biblia, pero los dogmas no salen de la Biblia, salen de la interpretación que los líderes del grupo religioso que sea le dan a la escritura. Entonces tú estás teniendo una relación verdaderamente con el creador o con quién es que es tu relación directa. ¿Me explico, Manuel? Pero eso parece que es difícil de discernir. sí, es que es complicado, More. Mire, incluso al hacer esa afirmación ellos, al decir, yo no tengo una religión, yo tengo una relación, pues una relación con el Creador es una religión según la definición que acabamos de ver. Entonces, están diciendo, no tengo una religión, pero sí tengo una religión, pero a su manera. Es que yo lo veo más que nada como que ellos lo ven así, ¿no? Bueno, a mi manera. Es una relación, no es una religión. Y está bien, nosotros no tenemos conflicto con ellos, es bueno platicarlo, sería bueno, me gustaría si algún día un hermano se apuntara y pudiéramos platicar con él de su perspectiva, pero bueno, sería entrar a lo Bueno, mejor en un de debate. hecho, Manuel, hago un llamado a los amigos y hermanos que puedan vernos, que tengan este concepto de que yo no tengo religión, sino una relación. Entonces, explíquenos, participen en los comentarios con toda libertad. Nosotros no nos molestamos si está en contra de lo que estamos diciendo, pero me gustaría que hubiera participación de explíquenme qué significa para ustedes o para usted, amigo o hermano,
¿Qué significa para usted eso de que no tengo religión, sino que tengo una relación? Porque en la práctica es una contradicción total. ¿Qué Sí, significa entonces religión para el que está en la religión institucionalizada? ¿Qué significa religión para él o para ella? sí, sería bueno que alguien nos diera su punto de vista, de forma educada lo vemos, lo podemos platicar, ver los puntos de vista de cada quien. Yo lo veo así, ellos ven como religión, o sea, nos ven como religiosos a los que hablamos, por ejemplo, de la ley. A ellos nos dicen, no, tú eres un religioso, pero no se dan cuenta que todos sus costumbres, todas sus rituales, por ejemplo, el hecho de no poder dejar de ir al culto, le llaman acá, al culto los domingos, para ellos algo, es pecado, lo ven como de que no vas al servicio del domingo y estás fallándole a Dios. Prácticamente como el concepto del Shabbat, pero en domingo. Claro, pero a mí me ha tocado ver, incluso por ejemplo, no quiero hablar mal, no lo tomen de esta manera, pero eh, un pastor en una ocasión regañó a unos hermanos por no haber asistido un domingo anterior a la iglesia, al templo, y prácticamente los acusó enfrente de todos como pecadores, ¿no? Y eso es algo que yo dije, espérame, eso es ser religioso. Para mí eso es ser religioso. Y hermano, incluso no nada más en la iglesia cristiana o en el catolicismo también se da mucho eso, también en raíces hebreas. Me tocó tener discusiones con hermanos que pensaban, por ejemplo, que a fuerza se tenía que hacer un servicio de Shabbat porque si no, no se recibía la bendición del Shabbat. Entonces, esos son conceptos religiosos también. Se ve en todas partes, en todos los grupos. La verdad es que es Claro, sorprendente. claro. Y a veces, cuando uno para las antenitas y se detiene a ver las cosas, es cuando dices, ah, caray, espérame, como que estamos también cometiendo este tipo de errores, ¿no? O de situaciones que se van llevando como parte, como decía usted, venimos de un trasfondo, la mayoría de todos los que estamos en Ahí raíces está el hebreas, detalle, ahí está el detalle. lo venimos arrastrando. Entonces, es cuestión de poco a poco ir depurando, pero sí estaría muy bien platicar con alguien más que nos diera su punto de vista. Claro, fíjate, Manuel, lo que tú decías es exactamente el punto focal. ¿Qué pasa? Hay que ser honesto y sincero. Hoy yo añadí al mensaje de si existe una verdadera iglesia que presentamos en el programa Buenas Nuevas de Verdad y Salvación. Bienvenidos los que van llegando a acompañarnos en este conversatorio en vivo. Yo añadía de que ese mensaje cuando yo lo presenté en el año 2015, lo presenté como un predicador de raíces hebreas que lo dirige a básicamente la religión institucionalizada del cristianismo, ¿verdad? Entonces de repente los que estamos en raíces hebreas podemos aplaudir ese mensaje, pero ahora vamos a mirar hacia adentro de nosotros, vamos a ser honestos y vamos a preguntarnos si nosotros también no estamos en una situación similar. Y es lógico o es factible que eso suceda porque lo que tú acabas de decir, ¿de dónde venimos nosotros? Nosotros venimos de grupos cristianos de distintas denominaciones, nos encontramos con el mensaje de raíces hebreas y entonces nos traemos muchas de las enseñanzas que adquirimos del cristianismo y de no solo enseñanzas, sino de actitudes, de espíritus. Cuando digo espíritu no estoy hablando de demonios, estoy hablando de las conductas, de la actitud, que, que nos marcó una personalidad en la iglesia cristiana y venimos con lo mismo. O sea, es el mismo calvo con otra peluca, pero el mismo. Y entonces nos venimos con esas costumbres y ahora queremos ser una persona, no sé, como ponernos en un lugar superior a la gente donde estábamos nosotros y resulta que seguimos arrastrando costumbres que vienen de allá, como eso de decir, yo no tengo religión, yo tengo una relación. Yo no tengo religión, yo tengo una relación con Yahweh, pero acabamos de explicar iniciando
este podcast que el concepto etimológico de la palabra religión, e inclusive bíblico, porque tú lo revisas en la Biblia y te vas a encontrar que religión, la verdadera religión, según la Escritura, es esa relación con el Creador y con tu prójimo. Son los dos principales mandamientos, amar a Yahweh y amar a tu prójimo, como a ti mismo. Entonces, eso, decirlo estando en raíces hebreas, es una demostración de que venimos arrastrando los dichos y costumbres del cristianismo, de lo que aprendimos en el cristianismo. Y luego entonces estamos en raíces hebreas y me pregunto yo, ¿no seguimos viendo las cosas de la misma manera? Que tengo que pertenecer a alguna sinagoga, que tengo que pertenecer a alguna asamblea, que tengo que pertenecer a alguna congregación, o que tengo que seguir alguna denominación, porque no podemos negar que también en las raíces hebreas siguen existiendo las denominaciones. De hecho, Asamblea de Yahweh, aunque es ¿cómo diría? El término y el título bíblico, ¿verdad? También existe como una denominación. El movimiento Asamblea de Yahweh, ya como ministerio, como agrupación, como institución religiosa, existe. Y Sí, también se lleva por los mismos parámetros de estatutos, usos, normas, costumbres que, sí. que tienen que ver con una institución religiosa. Entonces, la pregunta es, si estamos hablando de un mensaje de restauración, si estamos predicando raíces hebreas y restauración y estamos haciendo los correctivos necesarios, ¿no crees tú que deberíamos también cambiar esos paradigmas? Pensar que si no es por medio de un rabino, que si no es por medio de un moré, que si no es por medio de un grupo de ancianos, que si no es por medio de un apóstol, etcétera, un pastor, un roé, nosotros no tenemos ninguna cobertura. Entonces, estamos como, parece mentira, pero esto comúnmente se entiende en el cristianismo, pero es que en raíces hebreas donde yo veo que como que no caemos en conciencia de que nos está pasando lo mismo, nos está pasando lo mismo. ¿Sí? Entonces, si no estás conectado a la institución religiosa o a la religión institucionalizada, el formato me refiero, entonces te ven como si estuvieras fuera como un teléfono fuera de cobertura, como que si no tuviera señal. O sea, no tienes el espíritu, no tienes la unción, no tienes la ruaj, no tienes la revelación, no tienes la palabra, no, o sea, está fuera de orden. Y creo que es un tema importante como para reflexionarlo. Lógicamente que sí es cierto, Manuel, que la escritura dice que hay que congregarse, pero esa escritura no está hablando de las instituciones religiosas, como hoy entendemos eso. No está diciendo tienes que ir a la congregación, hacerte miembro de la sinagoga tal, o tienes que irte a hacerte miembro de la asamblea tal. Está hablando del contexto y el concepto de pueblo, que tiene unas coyunturas espirituales. El concepto de Israel, pues lo que yo hablaba hoy en el tema de si existe la verdadera iglesia. Lo que existe realmente en la escritura no es ni siquiera ese judaísmo del primer siglo, cuando todavía existía templo y estaban las sinagogas. Ni siquiera esa estructura religiosa. El Mesías vino a enfrentar esa misma estructura. ¿Quién conformó la estructura de los fariseos y los saduceos? ¿Quién hizo toda esa estructura? ¿Quién dominaba eso? Sí, el mismo hombre. Ah, Entonces creo que ese tipo esa estructura era la que el Mesías vino. eh, 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 ¿Te acuerdas cuando hablaba de destruir el templo? Cuando el Mesías siempre iba en contra de esa estructura, no solamente del aspecto físico, material de la religión, como lo era el templo, la casa inmensa y gloriosa aquella, sino que las estructuras de pensamiento, estructuras mentales, que se derivaban de lo que ahora podemos comentar, ya para irnos acercando al final de este conversatorio, que es la religiosidad. Al fin de cuentas,
la distorsión de la relación del hombre con su creador por causa de las instituciones religiosas ha traído como consecuencia algo que de religión se tergiversa y se convierte en religiosidad. Y es cuando yo hablo de los religiosos, cuando yo señalo a los religiosos o hablo de la religiosidad, estoy hablando de la distorsión del concepto bíblico y original de religión a lo que se convirtió en una religiosidad, que es lo que genera y lo que se deriva de la institución o de la religión institucionalizada. Es decir, toda esa enseñanza que se deriva de las normas, de los dogmas, de los rituales, de los estatutos, de toda esa entramada, todo ese andamiaje de la tradición oral y de la tradición religiosa, que la persona entonces, tú te pones a analizar, bueno, yo lo digo por experiencia propia, no sé si tú lo has analizado, cuando yo comencé, cuando yo me encontré con el mensaje de raíces hebreas y comencé a darme cuenta de las situaciones, yo decía, oye, pero, y ahora en todo este proceso me digo, oye, pero qué cosa, ¿a quién estábamos siguiendo nosotros? ¿En quién o en qué estábamos creyendo? ¿En dónde estábamos basados y fundamentados? ¿Quién controlaba nuestras vidas? O dime tú si los líderes religiosos no controlan la vida de los miembros de sus grupos religiosos. No son controladores, en tu Sí, experiencia en sí, particular. sí, lo son. O sea, eso es evidente. Obviamente lo estamos viendo ya con otros ojos, ya no estás ahí. Es difícil percatarse cuando estás dentro, cuando eres parte de esa religiosidad, distinguir. Eh, yo, fíjese, a mí me pasó, ahorita estaba haciendo memoria en lo que usted estaba diciendo. Cuando yo llegué a Raíces Hebreas, yo dije, me quité algunas ataduras, ¿no? Sentí como si me hubiera quitado algunas ataduras. Ahora caigo en cuenta de que, por ejemplo, cuando yo empecé a celebrar sí, el Shabbat, eh, teníamos que hacer un ritual aquí mismo en la casa, preparar la mesa, mi esposa hacía pan jalá, porque fue lo que aprendimos al principio. Claro, Este, nosotros también, aquí también lo y, hacemos así. y llegó a ser muy cansado recibir el Shabbat. Para mí era agotador. Y entonces llegó el punto en que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Esto no está bien porque pues no se supone que es para descansar y Y termino más fíjate, cansado. y terminabas cansado tú, que eres el hombre. Imagínate la esposa, porque en esa tradición la carga más fuerte de los preparativos es de la esposa, que tiene que hacer Claro, una cantidad de arreglos, cocinar y preparar la casa y todo lo demás. En mi caso, eh, mi esposa, la esposa que tenía para ese momento, fue una de las cosas que terminó diciendo, no, para mí todo esto es una carga. O sea, llegaba la hora estaba la mesa servida, la cena, pero ella ni siquiera se había podido arreglar porque todavía estaba ocupada haciendo arreglos de la casa y se nos hacía tarde esperando que ella estuviera lista para poder sentarse con nosotros a la mesa, con mis hijos y ella sí. para participar de la cena. Entonces, con la repetición, se fue cansando. Ella fue la primera que se cansó de eso, ¿no? Por eso digo, si te cansabas tú, imagínate, me imagino cómo se cansaría tu esposa con todos esos Y preparativos. llegó a ser muy pesado, muy cansado. Y entonces fue cuando yo hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Algo está mal, algo estamos haciendo mal, porque, bueno, yo creo que en ese tiempo todavía ni siquiera lo conocía yo a usted ni al hermano Joseph, eh, pero sí me llamó mucho la atención. Dije, ¿cómo? O sea, salí de algo en donde yo hasta cierto punto estaba a gusto y llegué a algo que me agotó mucho y a mi esposa también. Ella se llevaba, imagínense, se ponía a limpiar desde la mañana al viernes para no hacer nada en el Shabbat. Entonces, a final de cuentas, como quiera, en el Shabbat terminábamos haciendo algo que decías, bah, ya lo rompí, ¿verdad? Pero bueno, este, esas cargas poco a poco se fueron, las fuimos viendo y fuimos diciendo, ay, no sabes qué, esto no, esto sí. Ahora guardamos el Shabbat de una forma muy, muy, muy diferente, más relajada. Y a veces a mí me toca trabajar, como hoy en la mañana, pues yo a las 5 de la mañana estaba trabajando y digo, padre, bueno, pues es tu día santo, pero pues Y yo ahí no es soy donde libre. entra, Manuel, y ahí es donde entra
porque ya quiero ir como cerrando la idea. No quiero que estos espacios se alarguen mucho para no aburrir a quienes nos acompañen. Lo siguiente, ahí entra el tema de la religiosidad. Quiero recapitular lo que hemos venido diciendo. Número uno, para los que se estén uniendo en este momento a este en vivo o los que vayan a ver el video de repente en este punto. Número uno, hemos buscado el concepto etimológico, el significado real de la palabra religión y nos dimos cuenta en síntesis que se trata de una relación fuerte de unión de la persona con Dios que le lleva y le impulsa a tener una vida temerosa delante de su Dios. ¿Sí? Eso es una relación. Entonces nos dimos cuenta que es un contrasentido decir yo no tengo religión, yo tengo relación, porque relación y religión en su sentido real son la misma cosa. Entonces, el problema es que el concepto y la palabra religión se tergiversó y se convirtió en institución religiosa, en tradición. Y eso generó que el creyente se convirtiera más que en un verdadero adorador, en alguien que tiene una relación con su divinidad, en un religioso. ¿Qué es un religioso? A ver, Manuel, ¿qué es un religioso? Un religioso es una persona que está apegado de lleno a los principios establecidos en su grupo religioso, que son normas, dogmas, tradiciones, cosas que no necesariamente tienen que ver con la escritura, sino con la costumbre de la denominación religiosa a la que pertenece. Esa gente que, por ejemplo, por eso te mencionaba, allí entra el punto cuando tú dices, a veces me toca trabajar los sábados. El religioso no es el que tiene la relación, sino el que tiene la institución religiosa en su cabeza. Ese religioso dice, no, estás mal, ¿cómo vas a...? Usted tiene que dejar ese trabajo. Usted tiene que ponerse a cuenta con el Creador y en obediencia. Usted está pecando. ¿Cómo se va a ir a trabajar el día sábado? Por ponerle un ejemplo. Y así muchas otras cosas, porque el tema de la religión o la religiosidad está más ligado a la situación de prohibiciones, al pensamiento prejuicioso. Que si te tomas una cerveza, que si bailas con tu esposa, o sea, cosas que no están especificadas ni tipificadas en la escritura como pecado, pero que el religioso ha extraído de esos dogmas como por ejemplo la religión institucionalizada te dice que Jesús, para hablar en términos cristianos, Jesús no tomaba vino, que él lo que tomaba era jugo de uva, mosto, y que eso de estar tomando vino es pecado. Entonces, tienen un dogma en la cabeza, repiten constantemente eso, no está eso realmente de acuerdo con la escritura, pero a raíz de eso juzgan y condenan a los demás. Entonces te ven tomando una copa de vino y ya dicen que eres un borracho. Porque esa es otra de las cosas que ha hecho la religiosidad. La religiosidad lleva a ser extremista a la persona. Por eso hablamos de extremismo religioso. Entonces, ya no es que me tomé una cerveza, sino que me tomé 3 cajas. No sé cómo llaman allá. Las cajas le decimos aquí, las gaveras, no sé, de cerveza. El cartón, le decimos acá. Allá le dice cartón. Bueno, no fue que te tomaste una, sino que te tomaste 3 cajas, 3 gaveras, 3 cajones, no sé. Sí. Bueno, entonces el religioso es extremista y está más pendiente del otro que de su propia vida, porque eso es lo que ha generado la religión. Si ibas a decir algo, Manuel. Sí, nada más, no se dan cuenta, por ejemplo, ahorita usted que daba los ejemplos de los religiosos que, ay, te tomaste una copita de alcohol y se espantan. No se dan cuenta que el Mesías, Yahushua o Jesús, eso era lo que les reprendía a los fariseos. Ay, le arrancaron el trigo y se comieron los granitos. Ay, no, se escandalizaban. Eso era la religiosidad que el Mesías atacó, ¿verdad? Que el Mesías no estuvo de acuerdo y se los decía a ustedes, ponen mandamientos más, o sea, que ni siquiera ustedes pueden cumplir. Entonces, a final de cuentas, dicen que siguen al Mesías,
pero no hacen lo que el Mesías, porque ellos mismos también se escandalizan con cosas. A mí me han criticado por usar mi playera de Rayados, por usar por tomarme una cerveza. Y yo les decía, bueno, es que para mí tomarme una cerveza es como tomarme un refresco, una Coca-Cola, ¿no? Entonces, Claro. para mí, si tú tuviste problemas de alcoholismo y si te tomas una vuelves a caer, pues no lo hagas, Y ¿verdad? ojo, ojo, Pero hay que aclarar, porque de pronto alguien nos escucha luego en la grabación y ya vamos a salir que somos un par de borrachos. sí, no, no, Aquí no, no estamos, aquí no estamos fomentando, ni estamos invitando, nada, ni estamos diciéndole a la gente que beban alcohol. no, para nada. Pero Si la persona que nos escucha tiene problemas con la bebida, si no se sabe controlar, si se emborracha con absténgase, toda la cerveza que se tome, no tome nada. no tome Estamos nada. hablando para gente que entiende con madurez de lo que estamos diciendo y que no haya esa actitud prejuiciosa que es la que pasa, que es lo que pasa con la religiosidad. Sí, 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 porque no es lo mismo, por ejemplo, con el tabaco. Ahí sí, no es, no, el fumar, pues sí es algo muy dañino y entonces, pues se entiende que no lo debemos de hacer. Yo fumé muchos años y fíjate, tengo y tienes razón en lo que estás 16. diciendo, y yo jamás en mi vida he fumado, no me gusta ese hábito, pero es importante decir que aunque es algo que es dañino y que no creo que sea necesario, es un vicio sin sentido fumar, tampoco se puede decir que es pecado, porque no hay un mandamiento de la escritura que diga que hacer eso es pecado, pero sí se trata de la conciencia de nosotros mismos y de nuestra salud. De que estás dañando tu cuerpo, eso sí. Entonces, bueno, todo en exceso, hermano. Por ejemplo, tomar demasiada Coca-Cola hace daño y Claro. caes en lo mismo, ¿no? O mucho dulce, pues también hace daño. Entonces, El azúcar eh, también es lo sí, más dañino que hay. ¿Y cómo comemos azúcar, no? ¿Cómo sí, consumimos? y muchas prácticas que a veces tenemos pueden llegar a ser dañinas para uno, entonces pues hay que analizar lo que estamos haciendo. No estamos diciendo que hay que ir a tomar cerveza, no, simplemente que yo a veces me he tomado una cervecita sin ningún problema, no quiere decir que me pierdo en el alcohol y amanezco tirado como Noé, ¿verdad? No, nada que ver. Yo me puedo tomar una cervecita y por el calor aquí en Monterrey, hermano, se vende cerveza exagerado por el calor. Dicen que es eso. Sí, Pero claro. yo a veces me he tomado una y no pasa nada. Pero sí hay gente que me ha criticado, ¿no? De que, es que estás mal, estás pecando. Se atreven a decirme que estoy pecando. Y yo les digo, bueno, pues muéstrame en dónde dicen que estoy pecando. Pero bueno, son otros temas, pero sí son cosas de religiosidad, de hermanos religiosos que pues todo lo ven mal, todo lo critican. Por ejemplo, en algún momento usted ha hecho videos en sus otros canales que no son de temas religiosos y lo han criticado por hacerlo, ¿no? Cuando usted decía, es que si hablo de la farándula, no, hombre, pues me tupen. Entonces, es verdad, esas son cosas que pasan incluso, como le decía yo, en Raíces Hebreas pasaba eso y seguirá pasando, es lo más seguro. Ojalá y los hermanos Sí. entendieran y lleguen a madurar al grado de entender las cosas y poder, más que nada, ser felices, tener paz en su corazón, porque qué feo ha de ser vivir viendo, ay, a ver qué está haciendo Leonardo. No, déjame le critico y déjame le pongo ahí, estás mal, es esto, lo otro, ¿verdad? Pero bueno, Sí, cada fíjate, quien. ya para cerrar, ¿no? La intención de estos conversatorios es de ser abiertos, honestos, ¿verdad? Consecuentes, no vivimos de apariencia, eh, y decir las cosas que pensamos con libertad. La persona que nos escucha le puede parecer bien, le puede parecer mal, con el mismo respeto que nosotros tenemos para con todos los que nos oyen y nos ven, deberían también recibir lo que nosotros compartimos. Yo mido, cada vez que hablo de alguna situación, algún tema como esto, yo mido eh, si dentro de nuestra audiencia todavía queda mucha gente religiosa, porque regularmente cada vez que digo alguna cosa como esta, se retira uno o dos personas del canal. Entonces, bueno, vamos a ver mañana
¿Cuántos suscriptores todavía quedan en el canal después de haber dicho lo que estamos diciendo y no estamos diciendo prácticamente nada, ¿no? Entonces, pero sí, vamos a estar conversando en este podcast. Es un conversatorio donde invitamos a los hermanos que quieran participar, bien sea en el en vivo o bien sea luego en los videos con sus comentarios. Aquí vamos a respetar la opinión de todos. Lo que sí le pedimos es que sus opiniones sean respetuosas, porque aquí no tenemos tolerancia con el respeto. Cualquier comentario irrespetuoso simplemente lo vamos a eliminar, vamos a bloquear al usuario para que no pueda ver más este canal y mientras hagamos las cosas correctamente, nosotros damos respeto para que nos den respeto. Pero estos son temas que ponen a prueba la capacidad y la madurez de quienes nos escuchan. Usted, estimado hermano o amigo que me escucha, ¿es un religioso? ¿Usted es una religiosa? Solamente puede darse cuenta de si es o no en su forma de reaccionar a este tipo de conversaciones o temas. Si nos mira de una manera, como dice aquel dicho, como gallina que mira sal, si nos ve como impuros, no sé, tantos calificativos que le dan los religiosos a las personas que no siguen sus patrones de religiosidad, entonces eso es una señal, es un reflejo de que tiene que mirar hacia adentro. Nosotros no somos perfectos, somos seres humanos. Yo, una de las cosas que he dicho es que no voy a ser un hipócrita a presentar una imagen de alguien que realmente no soy. ¿Qué es lo que se acostumbra realmente en la religión institucionalizada? Es evidente que dejamos de hacer cosas o de decir cosas solo por el qué dirán, cuando esas son cosas que en realidad están sucediendo y que forman parte de la vida, ¿sí? Pero nosotros tratamos de mantener una apariencia de piedad para que nadie se ofenda, para que nadie se escandalice, y eso yo creo que no es bueno, no es bueno, porque al final de cuentas no es la verdad, no es la realidad. Es mejor ser sincero y quiero concluir diciendo, hoy lo que hemos conversado es que la verdadera instrucción bíblica es tener una relación con el Creador. Esa relación debe ser fuerte, de unión con el Creador, que es una persona. Porque como el Creador, Manuel, como el Creador es espíritu, pareciera que no podemos tener una relación con Él, sino que tenemos que ver a ese Creador en la persona del pastor, en la persona del moré, en la persona del rabino, en la persona del apóstol, o del líder religioso, el sacerdote, el cura. No, Dios no es esa persona. No. Yahweh no es la persona. Ese es un servidor más o una servidora más. Nosotros debemos tener una relación personal con el Creador. Una cosa que no le podemos permitir, que es lo que la religión institucionalizada hace, es que los líderes religiosos se entrometan en la vida privada de las personas que se hacen miembros de esos grupos. Yo soy testigo, fui pastor por 26 años, soy testigo de pastores que se meten en la vida de pareja, que incluso se atreven a corregir y a decirle a una pareja cómo tiene que tener su intimidad. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver el pastor de una congregación o el rabino o el que sea, el líder, el sacerdote, con la forma de vida marital que lleva una pareja? Entonces, eso es por poner un ejemplo de tantas cosas donde la persona que pertenece a la religión institucionalizada se hace, ¿verdad?, esclavo de ese sistema. Y la Biblia dice, conocerán la verdad, el maestro lo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, en la religión institucionalizada, tú vienes y dices, en la religión institucionalizada, yo no tengo religión, yo tengo relación, pero tu relación realmente es con ese grupo religioso, con lo que ahí se dice, con lo que ahí se enseña y con todos esos parámetros. Realmente nos encontramos siguiendo a un grupo religioso y no necesariamente a las escrituras, porque todo grupo religioso que usa la Biblia
sigue en parte las escrituras, pero sigue en gran parte sus propios dogmas, sus propias tradiciones, sus propias costumbres. Y nosotros aquí no somos unos rebeldes sin causa, ni somos anarquistas. Lo que somos es honestos con la realidad de las cosas y hay que ver todo esto porque queremos llegar al final de cuentas a la meta que es nuestra salvación. Y si vivimos engañados todo el tiempo, mire, podemos revisar las enseñanzas del maestro. Los fariseos, los que seguían a los fariseos, vivían engañados en tantas cosas que no eran correctas. Entonces, vamos a revisar, vamos a corregir, vamos a adaptarnos, vamos sobre todo a dejar de ser tan prejuicioso, tan ligero en estar criticando, juzgando y condenando a los demás y mirémonos para nosotros mismos hacia adentro, que es lo que nosotros tenemos que corregir de nuestras vidas. Recientemente, todas las cosas que pasaron en mi contra, no hace mucho tiempo, fue gente que solo mira para allá a señalar al otro y nunca miran hacia adentro a ver qué fue lo que ellos hicieron y qué es lo que ellos hacen y cuáles han sido sus fallas y sus errores. Es más fácil mirar, señalar, juzgar, condenar a otro que vernos a nosotros mismos y hacer la mea culpa, que yo también tengo muchos errores y lo digo por mí, que también tengo muchas cosas que corregir y que pues no puedo estar fingiendo delante de la gente que soy una persona perfecta, inmaculado, nada que ver. Yo soy un ser humano común y corriente que está en este camino tratando de llegar a la meta del premio del supremo llamamiento para el cual estamos aquí, ¿no? Todos estos años que no se han perdido, sino que realmente estemos en una relación con ese creador. Tus palabras finales, Manuel, para despedirnos. A ver, ¿quién está por aquí en el chat? Creo que está la hermana Diana y Diana, saludos, Nuris. Diana, si estás por allí todavía. Saludos y bendiciones para Diana, para la hermana Nuris, para la familia, las principesas. Sí, More, pues sí, más que nada eso, no lo tomen a mal, son comentarios que hacemos basados en nuestras vivencias, en nuestra experiencia, y como usted dice, obviamente no somos perfectos, nosotros buscamos siempre eh, agradar al Creador, pero no, no, no es posible, a veces nos equivocamos, cometemos errores, entonces estamos en lo mismo, pero sí, yo los invito a que analicen estos temas, son muy interesantes, los temas que mi hermano Leo toca en sus enseñanzas son tremendos, y a mí me dejan pensando a veces toda la semana. Me quedo dándole vueltas y lo analizo. Mi hermano, yo lo he escuchado desde hace años, sus enseñanzas, y me quedo y las vuelvo a escuchar y las vuelvo a analizar. Y cada vez que las escucho son cosas nuevas que aprendo o que me recuerdan, porque a veces ya se me han ido olvidando y Sí, vuelvo a refrescar. te refresca. Entonces, los invito a que analicen este video, lo escuchen de nuevo, vuélvanlo a ver. Lo vamos a subir ya que tenga listo mi hermano Leo. Se va a subir a la RBR y escúchenlo, analicen lo que estamos diciendo y vean en qué es lo que uno a veces está cometiendo el error. A mí me ha funcionado, se los digo, desde que yo cambié a raíces hebreas y me alejé de la religión institucionalizada, eh, fue una forma mía, de mi familia, para ir creciendo, ir aprendiendo más, es preguntarnos, analizar, y si tenemos dudas, preguntar a nuestro hermano Leonardo. Yo le he preguntado algunas cosas, me ha sacado de muchas dudas. El hermano Joseph también lo hacía, por medio de correo. Incluso yo le preguntaba, hermano, esto, y él me Claro. contestaba, y me ha servido mucho para poder entender todo esto que ha sido muy bonito, ha sido un caminar muy bonito. Hace unos años, hace un año precisamente, empecé yo a conversar en el camino con mi hermano Leonardo, ya trabajando en equipo. Ha sido un aprendizaje tremendo. Mi hermano es una persona muy valiosa para mí en mi vida, me ha enseñado mucho, lo aprecio mucho. Y estos temas
son delicados, a veces la gente se ofende, como decía usted, a ver, nos vamos a dar cuenta mañana en cuántos se fueron. Esperemos que ninguno, al contrario, esperemos que se sumen, porque son temas que yo no he visto que se toquen en otras partes, así como nosotros no. Entonces, si están escuchando esto, recomienden nuestro canal, vengan, visítenos. Estamos tratando de hacer estos contenidos para tener más variedad y a la vez también surtir la RBR con estos audios. Entonces, pues muchas gracias, mi hermano, Shavua Tov. Gracias por la invitación y seguimos con este proyecto. Ya lo habíamos parado un tiempito, pero lo hemos retomado gracias al creador, que nos permita tener el tiempo para poderlo hacer y la salud. Amén. Y poder seguir avanzando, seguir conversando en el camino, como lo dice el título del programa. Sí, sobre todo para evidenciar que seguimos en el ministerio, seguimos adelante, no se ha terminado la obra que hacemos, gracias al Padre. Y para cerrar, para quienes están viendo este espacio por primera vez, esto busca ser una especie de podcast en un formato más ligero, más abierto, sin rompiendo paradigmas, ya que lo estamos haciendo en vivo. Además, está inspirado en el pasaje de las Escrituras donde habla del camino de Maús, donde dos discípulos del maestro, después de su muerte, se encontraron en el camino e iban conversando. Fíjate qué conversaban estos discípulos. Estaban conversando como el chisme del momento. Bueno, pero nosotros esperábamos que él era el Mesías, que iba a liberar a su pueblo, y resulta que ahora lo han matado, y por ahí comienzan ellos a conversar. Es decir, nuestro conversatorio no se trata de un espacio formal, de enseñanza. Quiero que lo vean desde esa perspectiva, porque siempre está la cosa de ver todo negativo, ¿no? Esto no es un estudio bíblico, no es una presentación de un tema como tal, estructurado y formal, sino es un conversatorio. Manuel y yo somos amigos, gracias al Padre Eterno, uno de los pocos amigos que tengo, a pesar de que estamos en países distintos y nos separa una gran distancia. Lo considero mi amigo, también te aprecio mucho, Manuel. Gracias al Padre nos ha permitido tener una relación sana de hermanos y amigos. Y bueno, eso que hacemos muchas veces lo hemos hecho en privado, conversando cosas. Hemos querido traer nuestro conversatorio al público porque no puede haber gente que nos escuche, que también piense lo mismo que nosotros y que no dice nada por temor al que dirán o que lo vayan a echar de su grupo religioso o algo por el estilo, o que lo vean mal. Nosotros, como ya estamos curados, estamos curtidos, ya no tenemos miedo de que nos miren mal, de que nos vayan a echar de ningún grupo religioso o algo por el estilo. Nos sentimos en libertad para hablar de este tipo de cosas y usted puede participar con nosotros también con sus comentarios en este espacio. Así que lo invitamos para el próximo episodio de Conversando en el Camino con Leo Gómez y Manuel Cantú. Paz y bendiciones. Hasta la próxima. Compartan este contenido. Bendiciones.